Bienvenidos, queridos hermanos, a Espíritu Canal. Hoy jueves 5 de noviembre del año 2020 en curso. Queremos hacer oración precisamente por todos los problemas que se están manifestando en la cuestión del conflicto en Francia y por supuesto también en algunos problemas que el Papa Francisco ha tenido con respecto a sus declaraciones y ha sido malentendido cuestiones de temas acerca de los matrimonios homosexuales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por comenzar esta mañana nuevamente en tu nombre. Disponemos nuestra persona y ponemos al Papa Francisco en tus manos, como siempre pedimos por él. Él nos ha pedido que hagamos oración e intercesión por su ministerio. Estamos siempre pendientes y, por supuesto, por la paz dentro de la fe. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendice a Francia, bendice a Turquía, que este conflicto se vea aminorizado siempre en la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así sea. Bienvenidos todos. Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 15 versos del 1 al 10. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y se va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, llenos de alegría, y al llegar a su casa reúnen los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la reflexión del Evangelio encontramos las matemáticas de Jesús, recuerdo esa publicación, que precisamente dice que deja a las 99 en el monte como pastor para buscar a la oveja que se ha perdido. Eso inmediatamente nos llama la atención porque nos hace pensar que el pastor es descuidado, que no le importa perder una oveja arriesgando a las otras, como que mejor debería guardarse, perder a una, seguir cuidando a las que están pues en mayor número desprotegidas, ¿no? Pero aquí lo que el Señor nos enseña es que para este pastor, este buen pastor amoroso, las 99 son tan importantes como esa una que se perdió y por eso va en busca de esa una. Y si se vuelve a perder otra y va en busca de esa otra, porque cada una de ellas es importante. Asimismo, el signo o el ejemplo de la moneda que se perdió, ¿verdad?, ante la casa de la persona que barre con mucho cuidado, que trata incluso de reconocer la alegría y hace una gran fiesta y esa moneda y más se gastan en ese convivio que hizo de agradecimiento con el Señor, de alegría por haber encontrado la moneda. Tal parecerían cosas un tanto disparatadas en la realidad, pero la cuestión es precisamente ese, el amor que el Señor manifiesta a cada uno de nosotros con gran ternura, con gran presencia, con gran verdad, y no nos quiere dejar. Esa ternura que manifiesta, que parece un poco desproporcionada, un poco loca, es así como Dios nos ama tan locamente que se permite ese morir en la cruz con libertad, con entrega para salvarnos. Hermanos, cada oveja es importante, cada oveja es del Señor. Ojalá que lo tomemos en cuenta, nos sintamos parte de este rebaño, nos reconozcamos como sus hijos y reclamemos ese lugar. Que a pesar de habernos salido en algún momento, habernos perdido en el camino, sea el Señor en que nos encuentre, nos cargue con amor, nos coloque en el lugar más especial y nos ame cada día más a pesar de nuestras infidelidades. Y por supuesto, sabernos de esta manera amados por el buen pastor nos provoca responderle también con el mismo amor, obedeciendo y confiando a su presencia. Que así sea.
Para el tema, la determinación de perseverar en la oración. De todo lo dicho se desprende que la lucha principal de la oración será por lograr la perseverancia. Perseverancia para la que Dios nos concederá la gracia si la pedimos con confianza y si estamos firmemente decididos a poner todo de nuestra parte. Hace falta una buena dosis de determinación, sobre todo al principio. Santa Teresa de Jesús insiste enormemente en esta determinación. Ahora, tomando a los que quieren ir por este camino y no parar hasta el fin, que es llegar a beber esta agua de vida, ¿cómo ha de comenzar? Digo que importa mucho y el todo, una grande y muy determinada determinación, valga la expresión, de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajase lo que se trabajare. Murmure quien murmure, digan lo que digan, diría la canción. Siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Camino de Perfección, capítulo 21, Santa Teresa. A continuación exponemos algunas consideraciones destinadas a fortalecer esta determinación y a descubrir las trampas, falsas razones o tentaciones que pueden de alguna manera destruirla o quebrantarla. Sin vida de oración no hay santidad. En primer lugar, es necesario estar convencido de la vital importancia de la oración. El que huye de la oración, huye de todo lo que es bueno, dice San Juan de la Cruz. Todos los santos han hecho oración. Los más entregados al servicio del prójimo eran también los más contemplativos. San Vicente de Paul empezaba cada jornada haciendo 2 o 3 horas de oración. Sin ella es imposible avanzar espiritualmente. Podemos vivir poderosos momentos de conversión, de fervor, haber recibido unas gracias inmensas. Sin la fidelidad a la oración, nuestra vida cristiana llegará muy pronto a un punto en el que tocará techo. Y es que sin la oración no podemos recibir la ayuda de Dios. No la tenemos necesaria para transformarnos y santificarnos en profundidad. En este sentido, el testimonio de los santos es unánime. Se puede objetar que Dios nos quiere, la gracia santificante para todos también, e incluso principalmente a través de los sacramentos. La misa en sí misma es más importante que la oración, es cierto, pero sin una vida de oración hasta los mismos sacramentos tendrán una eficacia limitada. Por supuesto confiere la gracia, pero queda parcialmente estéril, porque le falta la buena tierra para recibirla. No podemos preguntar, por ejemplo, cómo hay tantas personas que comulgan frecuentemente y sin embargo no son más santas. El motivo suele ser la falta de vida de oración, la semilla sin tierra. La Eucaristía nos proporciona los frutos de curación interior y santificación que debería, porque no se recibe en un clima de fe, de amor, de adoración, de acogida, de todo el ser, un clima que solo crea la fidelidad a la oración, y lo mismo podemos decir de los demás sacramentos. En el tema de la oración, para este video, continuamos. Para santos y conversos, hoy tenemos a San Zacarías. En Roma, San Zacarías, papa que gobernó la iglesia de Dios con sumo desvelo y prudencia, pues frenó el ímpetu de los lombardos, indicó el recto orden a los francos, proveyó a las iglesias de los germanos y procuró el entendimiento de los griegos. Reinó del año 741 al 752, se desconoce el año de su nacimiento. Murió en marzo del 752. Zacarías provenía de una familia griega que vivía en Calabria. Su padre, según Liber Pontificalis, se llamaba Polícrono. Muy probablemente, Zacarías era diácono de la iglesia romana y con este carácter, firmó decretos del Concilio Romano del 732. Sepultado su predecesor Gregorio III el 29 de noviembre del 741, enseguida fue electo por unanimidad, consagrado y elevado al trono de Pedro el 5 de diciembre del mismo año. Su biógrafo en el Liber Pontificalis lo describe como un hombre afable y de temperamento conciliatorio, caritativo para con el clero y todos los demás. El nuevo papa siempre se mostró hábil y conciliatorio en sus acciones y fue por ello que siempre tuvo éxito en lo que emprendió. Poco tiempo después de su elección, mandó informar de ello a Constantinopla.
Es de notar que su sinódica carta no iba dirigida al patriarca iconoclasta Anastasio, sino a la iglesia de Constantinopla. Los enviados del Papa también llevaban una carta para el emperador Constantino V Copronimo. Había sucedido a León III a la muerte de este, el 18 de junio de 741. Sin embargo, el cuñado de Constantino, Artabázado, en el año 742 se levantó en contra del nuevo emperador y se estableció en Constantinopla. De modo que cuando el enviado papa llegó precisamente a esta cuestión de la vida en el llamamiento de la fe, bueno, pues se encuentra en este momento en la ciudad. Se encontró como gobernante hasta el año 743 Artabazdo. Las cartas papales se fechaban de acuerdo al año del reinado de Constantino V, pero a partir del 744 comenzaron a apegarse al reinado de Artabazdo. En ese sentido, no obstante, los enviados papales no tienen ni reconocen establecer relaciones cercanas con el usurpador de Constantinopla, a pesar de que este último estableció el culto a las imágenes. Luego que Constantino V recuperó el trono a los enviados del Papa, le entregaron las cartas de Zacarías. Lo exhortaba a restablecer la doctrina y la práctica de la Iglesia con relación al culto de las imágenes. El emperador recibió amigablemente a los nuncios y entregó a la Iglesia de Roma las poblaciones de Ninfa y Norbia en Italia, cuyos territorios se extendían hasta el mar. Al ascender Zacarías al papado, la situación de la ciudad y el ducado de Roma eran muy delicado. Lutriprando, ley de los lombardos, estaba preparando una nueva incursión al territorio romano. El duque Trasamundo de Spoleto, con quien el Papa Gregorio III se había aliado en contra de Lutriprando, no respetó su palabra de ayudar a los romanos a reconquistar las ciudades que habían sido tomadas por los lombardos. Como consecuencia, Zacarías abandonó la alianza con Trasamundo y trató de proteger los intereses de Roma y de su territorio usando su influencia personal con Lutriprando. Para ello viajó a Terni para entrevistarse con el rey de los lombardos. En este sentido, quien lo recibió con todos los honores posibles, Zacarías obtuvo que Lutriprando devolviera las ciudades de Armeria, Horta, Polimartium y Blera y todo el patrimonio de la iglesia romana que los lombardos se habían llevado como botín durante los 30 años anteriores. También logró una tregua de 20 años entre el ducado de Roma y los lombardos. Se edificó además, a nombre de Lutriprando, una capilla dedicada al Salvador en la iglesia de San Pedro, en la que se depositaron los documentos que amparaban dichos compromisos. De regreso en Roma, el Papa, al frente del pueblo, realizó una solemne procesión a la iglesia de San Pedro para agradecer a Dios por los resultados exitosos de su empresa a lo largo de todo este asunto. El Papa siempre aparece como el gobernante secular de Roma y del territorio romano. Al año siguiente, Lutriprando se preparó para atacar el territorio de Ravenna. El exarca bizantino y el arzobispo de Ravenna pidieron al Papa Zacarías que interviniera. Este primero envió mensajeros ante el rey lombardo, pero como no tuvieron éxito, decidió viajar personalmente a Ravenna y luego a Pavia para hablar con Lutriprando. El Papa llegó a Pavia en la víspera de la fiesta de los santos Pedro y Pablo. En esa ciudad celebró la vigilia y la fiesta de los apóstoles. Logró convencer al emperador de que abandonase sus planes de ataque y devolviera el territorio que le pertenecía a la ciudad. Poco después murió Lutriprando y Ratchis se convirtió en el nuevo rey de los lombardos al derrocar al sucesor de aquel Hildebrando. Zacarías tenía buenas relaciones con Ratchis, rey de los longobardos, quien en el año 749 ratificó el tratado de paz con el ducado de Roma. Ese mismo año abdicó Ratchis para, junto con su esposa e hija, hacer votos ante el Papa y tomar la vida monacal. En el año 743 el Papa Zacarías realizó en Roma un sínodo al que asistieron 60 obispos. En él se publicaron 14 cánones referentes a diversos temas de disciplina eclesiástica. El Papa abordó el asunto del impedimento matrimonial cuando se da un parentesco en cuarto grado, respecto al cual los germanos decían tener una dispensa otorgada por el Papa Gregorio II. Ya en el año anterior, el Papa había escrito cartas al respecto a los obispos y reyes de esa provincia. Zacarías y San Bonifacio mantuvieron una nutrida correspondencia. Este último había celosamente organizado la iglesia en los territorios germanos, siempre manteniéndose en conexión con la Santa Sede. Al inicio del año 742, poco después de su elección, Zacarías había recibido una carta de Bonifacio en la que el santo expresaba su obediencia al ocupante de la silla de Pedro
y solicitaba la confirmación de 3 obispados de reciente creación: Wurzburgo, Bura-Bargudo, Erfurt. También solicitaba a Bonifacio autorización para llevar a cabo un sínodo en Francia, examinando a suprimir algunos abusos en la vida del clero. El Papa confirmó las 3 diócesis y comisionó a Bonifacio para asistir como legado papal al sínodo franco, también deseado por Karl Mann. En una carta posterior, Zacarías confirmó a los metropolitanos de Rouen, Reims y Sens, que habían sido ya designados por Bonifacio. También condenó las herejías de Adalberto y Clemente. Zacarías y Bonifacio también discutieron por carta algunos asuntos en los que discrepaban. El sínodo franco, convocado por Pipino y por Carlomán, se realizó en el 745. En él se aprobaron algunos decretos en contra de religiosos indignos y se reiteró la condena contra los herejes de Clemente y Adalberto. Bonifacio envió un sacerdote franco a Roma para informar al Papa, y a su vez celebró otro sínodo en el Palacio Lateranense el 25 de octubre del 745. En este, luego de una investigación exhaustiva, se pronunció un anatema en contra de los 2 herejes. Zacarías envió a Bonifacio las actas del sínodo, acompañándolas con la carta precisamente de Pipino. Y también los obispos francos enviaron al Papa Zacarías una lista de preguntas concernientes a la disciplina del clero y de los fieles cristianos. La respuesta, en la que se tocan las decisiones correspondientes y los diversos puntos, fue enviado el siguiente año. Carlomán renunció al trono y al mundo y viajó a Roma, donde fue admitido por Zacarías en una orden monástica. Al principio vivió en el monasterio de Sorcate, luego en Montecassino. Gracias a los esfuerzos de San Bonifacio, todos los obispos francos aceptaron obedecer la sede de San Pedro. Zacarías también mandó cartas a los obispos de Galia y Germania, y otra más a Bonifacio como delegado papal en esa región. Bonifacio siempre estuvo en contacto con Roma por carta o a través de embajadores y sometía al Papa todas las decisiones importantes. Una señal importante del reconocimiento que los francos sentían por la gran autoridad moral del papado es la llamada que se hiciera a la autoridad del Papa en ocasión del derrocamiento de la dinastía merovingia. Los embajadores de Pipino, el obispo Burchard de Wurzburg, el capellán Forlat de Saint-Denis, emitieron la pregunta a Zacarías de si era correcto que alguien que no tenía genuino poder real podía ser rey. El Papa declaró que ese asunto no le gustaba del todo y, basado en la autoridad del Papa Pipino, consideró que estaba justificado el que él se hubiera declarado rey de los francos. La actividad eclesial del Papa se extendió también a Inglaterra. Gracias a su esfuerzo, se realizó el sínodo de Clovezop en el año de 747 para reformar las disciplinas de la Iglesia, siguiendo el consejo del Papa a imitación de la Iglesia romana. Zacarías trabajó celosamente en la restauración de los templos de Roma, a los que hizo cuantiosos donativos. También restauró el Palacio Lateranense y estableció grandes terrenos con posesión, domes cultu, de la Iglesia romana. Trasladó la cabeza del mártir San Jorge, que había sido encontrada al reparar el Palacio de Letrán, al templo de San Jorge en Velabro. Era muy caritativo con los pobres, para los que periódicamente destinaba limosnas que eran distribuidas desde el recinto papal, enterado de que algunos mercaderes venecianos compraban esclavos en Roma para venderlos a los sarracenos en África. El Papa los compró todos, para que ningún cristiano fuera posesión de los paganos. En una época conflictiva, el Papa Zacarías demostró ser un sucesor de Pedro capaz, excelente, enérgico, caritativo, y también realizó estudios teológicos y tradujo al griego los diálogos de Gregorio Magno, dado que dicha lengua era común entonces en el Oriente. A su muerte, Zacarías fue sepultado en San Pedro. Hermanos, grande biografía de este gran Papa Santo, San Zacarías, en Santos y Conversos para esta ocasión. Para el chiste, no falta algún hermanito que va a buscar a las adivinas o a los adivinos. Generalmente son mujeres las que se dedican a estas ondas, ¿no? Y pues allá va y le dice la adivina, y aquel que quería entre creer o no, burlándose un poquito de ella, le dice, aquí veo en mi bola de cristal, que tú eres casado, tienes tu esposa y tienes 2 hijos. Y el otro, con una sonrisa gigante, dice, bueno, pues de que estoy casado le atinaste, pero te equivocaste, tengo 3 hijos. ¿Tú crees que tengo 2? No.
tengo 3. Y la divina se muere de risa y le dice, no, tú crees que tienes 3, pero tuyos nada más son 2. En las curiosidades continuamos con la defensa de la fe, la apologética. Estamos en el tema de Biblia y tradición. Por eso decimos, ¿qué dice la Biblia acerca del valor de la tradición? La misma Biblia presenta la tradición como base de la fe del creyente. En ninguna parte se dice que basta la Biblia para salvarse. Todo lo que se ha aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Filipenses 4:9. Lo que aprendiste de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a hombres de que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. 2 Timoteo 2:2. ¿Qué hay que hacer entonces para salvarse? Bueno, pues hay que tener en cuenta la Biblia, sí, pero también la tradición, no solo la escritura. Hermanos, manténganse firmes y conserven la tradición, evangelio que los apóstoles escribieron, que han aprendido de nosotros de viva voz, tradición que se sigue transmitiendo mediante los sucesores de los apóstoles, o por escrito, Biblia, tradición puesta por escrito, 2 Tesalonicenses 2:15. ¿Quiénes están encargados de parte de Cristo para interpretar con autoridad la palabra de Dios contenida en la Biblia y en la tradición? Pues están precisamente el Papa y los obispos. Por ser sucesores de los apóstoles, están encargados de interpretar con autoridad la palabra de Dios contenida en la Biblia y en la tradición. Segunda de Pedro 1:20. ¿Es correcto decir yo creo en la Biblia y nada más? No. Es un error, Es un error solamente en la Biblia y nada más. En efecto, Jesús no escribió nada y no repartió ninguna Biblia. Lo que hizo fue fundar su iglesia y entregarle su evangelio para que fuera anunciado a todos los hombres hasta el fin del mundo. Fue una iglesia donde se escribió y fue aceptado el Nuevo Testamento bajo su autoridad. Por lo tanto, es un error aceptar la Biblia y no aceptar la iglesia que le dio vida y la defendió de los que quisieron añadirle o quitarle algo. ¿Los protestantes aceptan la Biblia y la tradición como palabra de Dios? No. Los protestantes aceptan solamente la Biblia como palabra de Dios. ¿Por qué los protestantes aceptan solamente la Biblia como palabra de Dios? Bueno, porque al separarse de la única iglesia que fundó Cristo ya no cuentan con la tradición que viene desde los apóstoles y llegará hasta el fin del mundo. ¿Tienen también los protestantes el derecho de predicar la palabra de Dios? No tienen el derecho. ¿Por qué? Jesús encomendó esta tarea solamente a su iglesia y no a cualquier persona o institución que lo quisiera. Por lo tanto, si lo hacen en su propia cuenta, sin ninguna garantía de parte de Dios, por eso hay tantos errores y tantas divisiones entre ellos. Si predicaran la verdad, todos enseñarían lo mismo y se mantendrían unidos. Tú vas a un templo y te predican un evangelio, vas a otro y es otra cosa, vas a otro y es otra cosa. Y uno se desorienta y dice, ¿cuál es la verdad? ¿En dónde estoy parado? ¿Estaré en la verdadera? Se lo llegan a preguntar. Entonces, ¿cometen pecado los protestantes cuando predican la palabra de Dios? Miren, sabiendo que se encuentran fuera de la iglesia que fundó Cristo, sí cometen pecado. Los que lo hacen en buena fe no cometen pecado, al contrario, se hacen siempre más agradables de Dios. Como diría el Señor, aunque no estén con nosotros, no están contra nosotros. Hermanos, en la apologética de la fe, seguimos adelante. Para la rola del alma en esta ocasión presentamos a Arturo Rubal con Popurrí Ranchero. Esta semana ha estado muy salpicadita de muchos géneros musicales de alabanza. Vamos a escuchar estos temas rancheros, Popurrí de alabanza de Arturo Rubal. Y para la buena onda de hoy, ¿qué les parece un ataque de parte de un diario español a la Iglesia y al beato Carlo Acutis, conciencia deficiente? Un reciente artículo publicado por el diario español El País intenta atacar a la Iglesia Católica, a sus santos y en particular al beato recién beatificado Carlo Acutis, conocido por su apostolado en Internet y su profundo amor a la Eucaristía, tomando como base un estudio deficiente y la ignorancia del rigor con que se analiza cada cosa de beatificación y canonización. El artículo se llama Santos en la Iglesia por la gracia de Dios y del dinero. La periodista Patricia Blanco recoge un estudio carente de rigor científico, según admiten sus propios autores, y que durante décadas ha permanecido ignorando los estudios serios de la psicología y sociología religiosa. Dice que el 78% de las personas santificadas o beatificadas por la Iglesia Católica en 2000 años de su historia pertenecen a clases altas.
Escribe Blanco citando el Roman Catholic Statehood and Social Status Statical de la Santidad Católica Romana y Estatus Social. Esto es un estudio analítico realizado por Catherine George y Charles George y publicado en el año de 1955 en The Journal of Religion de la Universidad de Chicago, Estados Unidos. La periodista del País sugiere entonces que la beatificación de Carlo Acutis se basó en situación económica, a la que describe como alta burguesía turinesa, más que a un milagro realizado por su intercesión. Bueno, en Santos y Conversos aquí hemos dicho muchas veces que ha habido en la historia muchos santos de clase acomodada, pero también hemos hablado de muchos humildes. Es la historia de ese llamado de conversión y de aceptación a las cosas de Dios. Y también sabemos que muchos de esos ricos renunciaron a su riqueza para poderse entregar a Dios. Ignorando el minucioso análisis científico por el que pasan los milagros obrando por la intercesión de aquellos candidatos a ser beatificados o canonizados, Patricia Blanco afirma que es imposible determinar si es cierto el milagro que se le atribuye al nuevo beato, el de haber intercedido para que un niño brasileño se curara de una rara enfermedad con tocar un trozo de una pijama que había llevado a Acutis. El milagro, añade la periodista del País, no puede ser demostrado con hechos por tratarse de una cuestión de fe. El artículo publicado por Patricia Blanco en El País no es el primero en el que se usa el deficiente estudio en un esfuerzo por atacar a la Iglesia Católica, a los santos y beatos. La periodista en realidad calca un artículo publicado en el 2011 por Vincent Navarro, miembro del Partido Español de extrema izquierda. Podemos, liderado por Pablo Iglesias, que usaba el mismo estudio deficiente al escribir La clase social de los santos. En el periódico español publicó acusando a la Iglesia, especialmente en España, de considerar como un factor determinante para conceder santidad y ubicación dentro de las coordenadas del poder. Los artículos tienen líneas similares. Mientras que Blanco escribe que no ha sido canonizado por la Iglesia Católica ninguno de los sacerdotes vascos que murieron a manos de los miembros del mando golpista, Navarro 9 años antes había escrito sin jamás santificar a los sacerdotes vascos asesinados por el Estado golpista. O sea, hay un paralelismo muy interesante en ambas publicaciones. El estudio al que recurre Patricia Blanco no solo carece, insistimos, de rigor científico necesario al momento de su publicación, hace más de medio siglo, sino que está gravemente desactualizado. De los cerca de 10.000 santos y beatos que tiene la Iglesia Católica, el estudio de Catherine George y Charles abarca solo 2.494, usando como guía básica una edición revisada en las primeras décadas del siglo XX, The Life of the Fathers Martyrs and Other Principal Saints, La vida de los padres mártires y otros santos principales, una obra publicada originalmente por el sacerdote católico Alban Butler en el siglo XVIII. Con la escasa información que reunieron Catherine George y Charles George, concluyeron que en el entonces casi 2000 años de historia de la Iglesia se declararon mayoritariamente santos o beatos de clase alta, en un 78%. Nuestras estadísticas pretenden no tener una precisión absoluta. Obviamente no podíamos tomarnos el tiempo para ir a las fuentes primarias para comprobar la confiabilidad de los datos que nos dieron las colecciones de vidas de los santos que empleamos, dicen ellos. Por ejemplo, la primera mitad del siglo XX, los autores del estudio en el que se basa la periodista del País solo consideraron a 3 santos o beatos, aunque la cifra real de santos y beatos aprobados por la Iglesia en ese periodo es mucho, mucho mayor. Entre 1904 y 1954, el año anterior a la publicación del estudio usado por El País, los papas San Pío X, Benedicto XV, Pío IX, Pío XII ya habían canonizado en un total de 74 santos. Al deficiente trabajo de Catherine George y Charles George de 1955, la propia Patricia Blanco añade su propia dosis de desinformación al asegurar que desde mediados del siglo XX hasta la actualidad algo más de 350 personas han sido santificadas o beatificadas, un dato muy corto ante la realidad. La realidad es que durante la segunda mitad apenas del siglo XX, en los primeros 20 años del nuevo milenio, los santos canonizados por Pío XII, San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco suman 1520. Solo el pontificado del Papa Francisco suma 898 santos canonizados, entre ellos los 813 mártires de Otranto, Italia, asesinados por los musulmanes del Imperio Otomano en el siglo XV, y ninguno era millonario. En sus 9 años de pontificado, el Papa Francisco ha aprobado la beatificación de más de 1,200 fieles, entre ellos ahora el beato Carlo Acutis. San Francisco de Asís, el santo de la pobreza, es considerado el de la clase media.
Los criterios que utilizaron Catherine George y Charles George para catalogar a los santos y beatos como de clase alta, clase media, clase baja, son también cuestionables. Si bien no explican al detalle sus razones para categorizar a cada santo beato, se indicaron que catalogaron a San Francisco de Asís como de clase media, si es el santo de los pobres, caray. A pesar de que la orden que fundó tenía entre sus reglas que ninguno de sus miembros de nada se apropien ni casa, lugar ni cosa alguna y sirvan al Señor con pobreza y humildad. El minucioso proceso científico del milagro, la afirmación de que el milagro de Carlo Acutis es de la periodista El País, demuestra su total ignorancia respecto a los parámetros científicos para declarar que la Iglesia está proclamando un milagro. El proceso de beatificación y canonización comienza en la diócesis a la que pertenece el fiel fallecido y es abierto por un obispo local, el postulador de la causa que presenta un informe con su vida y virtudes. El caso es analizado por la Santa Sede, que puede dar su nihil obstat, o sea, ningún obstáculo para permitir el inicio de la causa. Al candidato se le conoce como siervo de Dios, mismo que Acutis tenía, siervo de Dios. Para la beatificación, el postulador de la causa debe probar ante la Congregación para la Causa de los Santos que el venerable tiene fama de santidad, así como la realización de un milagro atribuido a su intercesión. El presunto milagro es examinado en la diócesis por los médicos que trataron el caso en revisión, independientemente de la creencia o afiliación religiosa. No se les exige a los doctores sean creyentes. Y luego por la Congregación de la Causa de los Santos, donde será analizado rigurosamente por 5 médicos peritos de diversas creencias religiosas incluso. Solo tras el visto bueno de los científicos, el presunto milagro es analizado por teólogos y luego por un cardenal. El milagro por el que Carlo Acutis llegó a los altares. Carlo Acutis, considerado el ciberapóstol de la Eucaristía, beatificado apenas el 10 de octubre, luego de que el minucioso análisis de la Iglesia concluyó que un niño fue curado de una grave enfermedad gracias a su intercesión. El niño del milagro se llama Mateus. Él padecía una malformación congénita conocida como páncreas anular. Su madre, Luciana Viana, rezó durante 4 años por su sanación. De acuerdo a la prensa brasileña, a los 3 años y medio de edad el niño pesaba solo 9 kilos. Se alimentaba con una sustancia que llamábamos leche, pero era un batido con proteína y vitaminas, pues su cuerpo no tenía tiempo suficiente para absorberlo, ya que el batido solo estaba unos cuantos minutos en su estomaguito. Mientras Luciana rezaba intensamente por la salud de su hijo, el padre Marcelo Tenorio, amigo de la familia, se enteró por internet de la vida de Carlo Acutis. En las declaraciones de la familia cristiana, el postulador de la causa de beatificación, Nicola Gori, dijo que el 12 de octubre del 2013, a 7 años de la muerte de Carlo, un niño afectado por su malformación congénita en este páncreas anular, llegado su turno de tocar la estampita del futuro beato, expresó una singular presencia de amor, de deseo de oración. Quisiera poder no vomitar más. Inmediatamente comenzó la curación al punto que la morfología del órgano en cuestión empezó a cambiar. Al niño le habían explicado que la petición se hacía con el corazón, pero él pidió en voz alta dejar de vomitar. El sacerdote me preguntó qué era eso y me quedé sin respuesta, dijo la madre. Cuando Luciana preguntó a su hijo qué había pedido, Mateus la sorprendió respondiendo que ya estaba curado gracias a Carlo Acutis. Ya en casa el niño pidió comer y le preguntó a su hermano cuál era la mejor comida que había probado. Los dos eligieron arroz, frijoles, bistec, papas fritas. La mamá le sirvió la cantidad que come un adulto, creyendo que no lo terminaría obviamente por la enfermedad, pero Mateus acabó su ración y pidió más. Luciana esperó que el niño vomitara la comida, pero no sucedió. No llegó a suceder. Esta es la historia de la realidad de cómo fue el dictamen, ¿verdad?, de esta beatificación de Carlo Acutis y cómo obviamente a través de la prensa, y sabemos obviamente a través de internet, cualquiera puede opinar cualquier cosa. Entonces yo digo que esto es una buena onda porque se cumplen las palabras de Cristo, la persecución, siempre la persecución, siempre la crítica destructiva en contra de los que son santos o beatos. Recibamos la bendición de este video y agradezcamos al Señor su intercesión y no nos rajemos ante la persecución, sigamos siempre adelante, sigamos siempre pidiendo su presencia infinita. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezca en ustedes para siempre. Así sea. Dios les bendiga en este jueves sacerdotal. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno desde Santa Lucía, su parroquia, y desde su canal Espíritu Canal. No se les olvide suscribirse y compartir, que esta herramienta se conozca.